tema que vamos a desarrollar en la sección 3.9 de su libro de texto, derivada de funciones logarítmicas. Eso tiene un teorema que se los comparto en este momento. El teorema 391 nos habla sobre la derivada de un logaritmo natural de u. O sea, nos dice derivada del logaritmo natural de u con respecto a x dice que va a ser igual a 1 sobre el argumento por la derivada del argumento. Pero también tenemos cuánto no es logaritmo natural, sino que es logaritmo de cualquier otra base, derivada del logaritmo de u en base b. Vamos a tener acá derivada siempre con respecto a x, pero acá logaritmo en base b de u. Esto va a ser igual, siempre observe, 1 sobre el argumento, pero aquí le van a agregar algo más por logaritmo natural de la base, multiplicado siempre por la derivada del argumento con respecto a x. Vamos a ubicar mejor este 1. Ahí está. Estos son los teoremas que usted va a utilizar. Recuerde que en álgebra le enseñaron que el logaritmo natural de u o de x, lo que sea, es lo mismo que tener logaritmo de u, pero en base e. El número que va en la parte inferior es lo que se llama base, y a esto u se le llamaría argumento. Y el otro tipo de logaritmo es el que nos habla de logaritmo de u, pero en base diferente. A este se le llama logaritmo natural y a este se le llama logaritmo común. Tenemos el teorema dividido en dos partes. Para el logaritmo natural de u, que es base e, o para el logaritmo de u en base b, que puede ser base 10, 2, 5, tiene que ser un número positivo. Ok, vamos a compartirle los ejercicios porque aquí tiene usted que involucrar los teoremas de derivadas vistos anteriormente, pero también ciertas propiedades del logaritmo que le vamos a ir recordando. Los ejercicios con los que me va a trabajar en esta sección son del 1 al 30 del 1 al 40 y luego del 43 al 58. Repito, del 1 al 40, 53 al 48. Y comenzamos. Hoy no los vamos a poder ver todos, definitivamente, porque aquí hay otra técnica que se llama diferenciación logarítmica. Voy a trabajar con el problema número 3.
Problema número 3 dice, vamos a colocar acá el número. Y igual logaritmo natural de x a la 1 medio. Algo que debo aclararle, que cuando usted busca esta función en su calculadora, pareciera que dice IN, pero no es IN, es logaritmo natural. Ok, si yo aplico el teorema del logaritmo natural, aquí dice que va a ser 1 sobre el argumento. Lo voy a aplicar tal como dice el teorema. Entonces vamos a tener acá el argumento es x a la 1 medio. Por lo tanto, yo voy a tener 1 sobre x a la 1 medio por la derivada del argumento. La derivada de x a la 1 medio va a ser 1 medio x a la menos 1 medio. Lógico, aquí usted tiene que simplificar su respuesta. No olvidemos que estamos derivando, debemos de poner la prima acá, la comilla. Entonces tenemos acá la derivada, que vamos a tener realmente 1 medio por 1, va a quedar 1 medio. Y acá usted lo puede escribir de diferentes maneras. 1 medio, el x a la menos 1 medio, si usted quiere, lo puede pasar al denominador y le va a quedar 1 sobre x a la 1 medio por 1 sobre x a la 1 medio. Al final, su respuesta le va a quedar 1 sobre 2x. Y esta es la derivada. Ahora le voy a enseñar un camino que podría ser un poco más corto. No tanto, pero podría haber diferencia. Observe, tenemos la misma función. Voy a obtener la derivada y le recomiendo inmediatamente derivar el argumento y colocarlo en el numerador. 1 medio, acá, ¿verdad? Por x a la menos 1 medio. La derivada del argumento dividido entre el argumento, que es x a la 1 medio. Y luego usted viene ya y simplifica. Aquí le va a quedar la derivada. Aquí recuerde que hay un coeficiente de 1 y 1 medio entre 1 le va a quedar 1 medio. 1 medio. Si el x a la menos 1 medio usted lo pone en el denominador, le va a quedar x a la 1 medio por x a la 1 medio y eso le va a quedar x. Y obtiene la misma respuesta. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que en este segundo procedimiento yo le derivo el argumento de una sola vez, lo colocamos en el numerador de una sola vez y la respuesta le va a dar un poco más directa. Eso es aplicar el teorema de logaritmo natural para derivadas. ¿Alguna pregunta? Bien, vamos a resolverle otro ejercicio. Vamos a resolverle el ejercicio número, ¿dónde está? Acá está, número 7. X al cuadrado, logaritmo natural de x al cubo. Ejercicio número 7. Pero antes del número 7, le voy a hacer todavía otra variación al problema anterior para aplicarlo en el número 7. Nosotros tenemos nuestra función logaritmo natural de x a la 1 medio. Esta le va a gustar. Aquí, antes de derivar, lo que voy a hacer es aplicar la propiedad del logaritmo que me dice que el exponente del argumento pasa a multiplicar.
Me va a quedar un medio logaritmo natural de x. Y voy a trabajar con esta función. Entonces, derivar esta función va a ser lo siguiente. La derivada del argumento es 1 sobre el argumento. Y el 2 lo copia acá. Y ahí está la respuesta. Repito, lo primero que hice fue observar que todo el argumento está elevado a una potencia. Hay una propiedad del logaritmo que me permite esa potencia pasarla a multiplicar. Una vez que yo haya hecho esto, observe que no he puesto derivada porque no derivé, apliqué propiedad del logaritmo. Entonces, si derivo, aquí la derivada del argumento, como el argumento es x, la derivada es 1 sobre el argumento. Y el 2 solo lo copié. Ok, con esa variación de la aplicación de esa propiedad que le va a ayudar bastante, vamos a irnos a otra pizarra para que podamos desarrollar el ejercicio número 7. El ejercicio número 7 dice y igual, logaritmo natural, creo que dice x cuadrado más 1 elevado a la 10. Vamos a verificar. Dice, no, perdón, ese era el 6. X al cuadrado más 1 elevado a la 20. Bueno, ¿sabe qué? Vamos a hacer los dos. Pero vamos a rectificar acá, que es el número 6 primero. Ok, entonces apliquemos la propiedad. Le va a facilitar mucho aplicar propiedades del logaritmo. Entonces vamos a poner acá, aplicar propiedad del logaritmo. Aplicar estas propiedades, logaritmo, le va a dar realmente muchos puntos en las pruebas virtuales. Una gran cantidad de puntos. Así que por favor, utilícelo. Recuerde las propiedades. Vamos a recordarle, primero ahorita estamos recordando la potencia. ¿Sí? Todo el argumento está elevado a una potencia. Quiere decir que esa potencia pasa a multiplicar al logaritmo nada más de x al cuadrado más 1. Pero no me le vaya a restar porque no estoy derivando. Ahora sí voy a derivar. La derivada va a ser igual a 20 multiplicado por la derivada del argumento, que va a ser 2x, sobre el argumento. Bueno, aquí solo tiene que efectuar ese producto. Y obtendrá su respuesta. Ahí está. 20 por 2, 40x sobre x al cuadrado más 1. Ahora sí, vamos al problema número 7, que aparte de aplicar estas propiedades, tiene otras propiedades. Problema número 7 dice x al cuadrado, o el cubo, x al cuadrado, logaritmo natural de x al cubo. Aquí. Perfecto. Aquí tiene usted un producto. Usted acá también puede aplicar esa propiedad. Lo voy a hacer por partes. Se puede poner x al cuadrado por, y este 3 pasaría a multiplicar al logaritmo, y acá me quedaría logaritmo natural de x. Para que se vea más limpio, vamos a poner el 3 como coeficiente primero, lo vamos a expresar de esta manera. Ok, siempre seguimos teniendo un producto. Ya sabe que vamos a aplicar la regla del producto para derivar. Copiamos el primer factor por la derivada del logaritmo natural de x. Ya sabemos que la derivada del logaritmo natural de x es la derivada del argumento sobre el argumento, más el segundo factor por la derivada de 3x al cuadrado, que va a ser 6x. Aquí tenemos la derivada, vamos a simplificar un poco, cancelamos esta x, y acá nos va a quedar una x, 3x por 1 nos va a quedar 3x,
más, y aquí solo tal vez ordenarlo un poco. Y esa es su respuesta para el problema número 7. Quiero desarrollarles otro ejercicio en particular. Acá está, el número 11. El número 11. El número 11 dice que igual logaritmo natural de x sobre x más 1. Verifiquémoslo. Sí. Ok. Aquí, recuerde, he estado aplicando la propiedad del logaritmo que me dice que la potencia de todo el argumento pasa a multiplicar. Acá tengo otra propiedad, que es el cociente en el argumento. Mire. Entonces, hay una propiedad del logaritmo, no de derivada, que me dice que si hay un cociente en el argumento, se va a convertir en una resta. Logaritmo natural del numerador menos logaritmo natural del denominador. Si yo lo escribo así, está incorrecto. Es obligatorio, como debe ser, ponerlo entre paréntesis. Entonces aquí apliqué la propiedad del logaritmo, donde tengo una división, y la división de argumentos se convierte en una resta de logaritmo. Una vez que usted ya hizo eso, usted ya puede derivar. La derivada del logaritmo natural de x, 1 sobre x. Puede hacerlo un poco más rápido. Y acá, la derivada del logaritmo natural de x más 1, si quiere, repetimos otra vez. Mire, la derivada del argumento sobre el argumento. Ok, esta es una respuesta. Pero normalmente le van a pedir que usted haga esa resta. Como tienen diferente denominador, esto solo lo va a poner entre paréntesis. O sea que va a poner x por x más 1. Y luego va a multiplicar usted cruzado. Va a tener 1 por x más 1. Le va a quedar x más 1. Y va a tener menos 1 por x. Puede observar que va a cancelar la x y su respuesta de la derivada le va a quedar de la siguiente manera. Le va a quedar 1 sobre x por x más 1. Como el factor x solo tiene un término, no es necesario ponerlo entre paréntesis. Si lo hace, está correcto. Y si no lo hace, también. Pero cuando hay dos términos, sí es obligatorio. Y ahí estaría su respuesta al problema número 11. Entonces hemos aplicado ya dos propiedades del logaritmo. Potencia del argumento a multiplicar. División de argumento se convierte en resta. Vamos a desarrollarle otro ejercicio. En este caso, quiero desarrollarle un ejercicio acá, 14, que lleve función trigonométrica, para que usted vea la combinación. Vamos a mover la pizarra y vamos a tener y igual logaritmo natural 1/3 logaritmo natural del valor absoluto. Diga, Xochitl. Buenos días. Quería preguntar que si en el ejercicio 11, si podríamos resolver ese paréntesis, x por x más 1, o no es necesario. No es necesario. Si lo hace, no ha cometido ningún error, pero sería correcto escribir su respuesta x al cuadrado más x. Generalmente las respuestas las dejan factorizadas. Ok, muchas gracias. Vamos a continuar acá y vamos a derivar. ¿Sí? Copiamos el 1/3 y vamos a tener la derivada del logaritmo natural, que ya sabemos que es igual a la derivada del argumento. No importa que vaya en valor absoluto, el valor absoluto es porque el argumento tiene que ser positivo, ya que el logaritmo solo está definido para números positivos. Entonces usted, la derivada de seno de 3x va a ser coseno de 3x
por la derivada del argumento de esa función trigonométrica que va a ser 3, dividido entre el argumento. Ok, aquí podemos observar que podemos simplificar el 3 y nos va a quedar coseno entre seno. Y usted sabe que eso es igual a cotangente. Entonces mi respuesta sería cotangente de 3x. Ahí tendría su respuesta. Ahí está el problema número 14. Voy a trabajar como último ejercicio o como uno de los últimos ejercicios el problema 24. Vamos a mover la pizarra y vamos a trabajar con el problema número 24. Más que todo para aplicarle las propiedades del logaritmo. Problema número 24 dice logaritmo natural de la raíz cuadrada raíz cuadrada 3x más 2 entre paréntesis elevado a la 5. Y en el denominador tenemos x a la 4 más 7. Para que usted vaya observando cómo le van a ayudar las propiedades. Lógico. Aquí lo recomendable, como siempre, tiene un radical, póngalo de manera que le quede fracción. Y acá le queda 3x más 2 elevado a la 5, x a la 4 más 7. Sin olvidar que acá nos está quedando elevado a la 1 medio. Observe, esta potencia es la potencia de todo el argumento, y eso es muy importante, la potencia de todo el argumento. Quiere decir que sí puedo aplicar la propiedad que me dice que esa potencia pasa a multiplicar. Pero de una sola vez puede usted observar que tengo una división. Eso se va a convertir en una resta. 3x más 2 elevado a la 5. Y aquí vamos a hacer algo, porque este 1 medio multiplica todo. Entonces tenemos acá menos logaritmo natural del denominador, que es x a la 4 más 7. Ok, cerramos acá el corchete. Ok, hagamos un alto acá para que me vayan entendiendo. La potencia de todo el argumento pasa a multiplicar. Luego, como en el argumento hay una división, se convierte en una resta del logaritmo natural del numerador menos logaritmo natural del denominador. Si usted quiere, simultáneamente aquí puede seguir simplificando, porque aquí tengo todo el argumento elevado a la 5. O sea que este 5 pasa a multiplicar acá. Vamos a irlo desarrollando por partes, porque esa es la parte que me interesa recordarles, la aplicación de esas propiedades. Vamos a poner el corchete rojo. Aquí vamos a tener el 5, que va a multiplicar al logaritmo natural, pero ya solo me queda 3x más 2. Menos, ahora aquí quiero que tenga cuidado, miren, este 4, como no es potencia de todo el argumento, no puedo aplicar la propiedad. Aquí tengo que seguir escribiendo logaritmo natural de x a la 4 más 7. Diga, Ada. Ingeniero, una pregunta. En la tercera línea de y es igual a 1 medio del logaritmo natural de 3x más 2 a la 5,
menos logaritmo natural de x a la 4 más 7, en esa parte ya derivó. No, solo estoy aplicando propiedades de logaritmo. Ok, ¿Sí? gracias. Aplicar propiedades de logaritmo. Propiedades de logaritmo. Bueno, no sé por qué aquí no pone. Todo lo que estoy haciendo es esto, aplicando propiedades de logaritmo. Y observe usted que no he puesto la comilla. Si no pongo la comilla, es otra indicación que no estoy derivando. Lo otro es que no le estoy restando 1 al exponente. Todo lo que estoy haciendo es aplicando propiedades de logaritmo. Una vez que usted ya lo tiene escrito de esta manera, que puede ver que es entera, entonces usted comienza a derivar. Ahora sí vamos a derivar. Y ahora sí vamos a ponerle la comilla a la y. Aquí usted puede, si quiere, multiplicar 5 medios por la derivada del argumento, que va a ser 3, sobre el argumento, que es 3x más 2, menos 1/2 por la derivada del argumento, que va a ser 4x a la 3, sobre x a la 4 más 7. Esta sí es la derivada. Vamos a escribírselo aquí. Derivada. Sin simplificar, ¿va? Pero es la derivada. Acá. Vamos a ver, como aquí está. Esta sí es la derivada. Y aquí lo que tiene que hacer usted ya es esta resta, ¿verdad? Al hacer la resta, usted va a tener la respuesta final. Usted va a tener acá la resta. Puede observar. Estos son sus denominadores. Si usted quiere, puede multiplicar acá 5 por 3, 15. Bueno, vamos a hacerlo por partes. Porque hay veces que ustedes tienen problemas en esto de suma y resta. 5 por 3, 15. Si usted quiere, puede multiplicar 2 por 3, 6. 2 por 2, 4. Menos 4x al cubo. 2 por x a la 4. 2 por 7, 14. Y luego lo he escrito de esa manera para que el procedimiento para restar sea más sencillo. Sencillamente usted acá los denominadores los va a poner entre paréntesis 6x más 4 multiplicado por 2x a la 4 más 14. ¿Y qué va a hacer después? Multiplicar cruzado. 15 por 2, 30, x a la 4. 15 por 14 le va a quedar 210 positivo. Menos 4 por 6, menos 24, x a la 4. Menos 4 por 4, menos 16, x a la 3. Y con esto terminamos la clase por el día de ahora. Practique 30 menos 24. Le va a quedar 6x a la 4 menos 16x a la 3 más 210. Sobre el denominador, vamos a moverle esto acá, 6x más 4, 2x a la 4 más 14. Y esa es la respuesta de derivada. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Ada? No, ingeniero, todo claro. Muchas gracias. Ok. ¿Javier? Es con uno de los ejercicios, no sé si puede compartir los ejercicios. ¿Qué para ejercicio? completar. Ahí
en el 19. Sí. Bueno, aquí le recomiendo que primero transforme toda esta expresión elevada a un medio, pero usted va a observar que ese un medio está elevando la potencia de toda la función. Ahí no puede aplicar la propiedad del logaritmo. Internamente sí. O sea, usted va a tener esto, logaritmo natural de x a la 1 medio, todo elevado a la 1 medio. Este 1 medio no puede pasar a multiplicar. Ahí va a tener que aplicar la regla de la cadena. Este 1 medio, que es solo el argumento, sí. O sea que esto usted lo puede escribir 1 medio, logaritmo natural de x elevado a la 1 medio. Y a partir de aquí, Javier, aplicar la regla de la cadena. Ok, muchas gracias, ingeniero. ¿Alguien más? Perfecto. Jóvenes, eso es todo por hoy, ¿verdad? Mañana vamos a seguir con la misma sección 3.9. Nos vemos el día de mañana, si Dios lo permite.